Bien, seguimos con el programa y antes de continuar y de hablar de los liderazgos y de la situación del radicalismo, vamos a entrevistar a una diputada nacional del radicalismo, no por la realidad interna de su partido, sino por la media sanción que obtuvo el IVE, la interrupción voluntaria del embarazo el viernes pasado, en la madrugada del viernes pasado, en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados de la Nación, y ahora va al Senado, donde se trataría el 29 de diciembre. Estamos con Brenda Austin. Hola Brenda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te va? Bien. Brenda, bueno, supongo que después de una jornada más que agotadora, vos fuiste una difusora de la defensa del proyecto, a pesar de no ser un proyecto transversal, del proyecto del gobierno nacional, y estarás más que satisfecha, ¿no? Sí, la verdad que estamos contentas con el trabajo que se ha hecho, una iniciativa que recoge la larga historia que tiene este tema, ¿no? Las más de 7 presentaciones que llevó adelante la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, las distintas discusiones que tuvimos allá por 2018, luego de que el presidente Mauricio Macri habilitara el debate en el Congreso, y todo eso se condensa, se sintetizó en gran parte del texto que envió el Ejecutivo. Y la verdad que lo que vimos en esta jornada es un debate, a mi juicio, de mucha mayor calidad, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con cómo se fueron mejorando y bajando los niveles de tensión en la misma sociedad. Tanto lo que ocurría en la calle como lo que ocurría al interior del recinto daba cuenta de que entendimos y le perdimos el miedo a discutir este tema, ¿no? Dejamos de verlo como una cuestión tabú y nos animamos a mirarlo de frente y a construir políticas públicas para resolverlo de una mejor manera. De modo que creo que indudablemente da cuenta del aprendizaje de la sociedad argentina, más allá de las posiciones, más allá de quienes están a favor o en contra. Creo que ha habido indudablemente un gran salto en la calidad democrática y en el proceso de discusión que se llevó adelante. Sí, da la impresión de que la aparición de otros temas, como la propia pandemia, o la crisis económica y demás, y que el tema se había tratado hace poco, donde realmente, hace 2 años, hubo una grieta impresionante y un enfrentamiento hasta casi en algunos puntos desagradable. Ahora fue todo mucho más profundo y, como decís vos, mucho más saludable para los esquemas de la democracia, ¿no? Absolutamente, sí, yo coincido. Por supuesto que además estamos frente a un contexto distinto, pero digo, la virulencia con la que se vivió el debate es muy diferente y tiene que ver con eso, ¿no? En 2018 era la primera vez en el que la democracia argentina se animaba a discutir este tema en el Congreso, la primera vez que la palabra aborto había sido pronunciada por un presidente en un discurso de apertura de sesiones, como si al no decirlo, no nombrarlo, el problema no existiera, ¿no? Bueno, y acá creo que eso también nos permitió además partir de otra línea de discusión, donde ya había mucha más información, ya la gente sabía de lo que estábamos hablando, muchos mitos se fueron desarmando a lo largo de ese debate y sobre todo la comprensión de que más allá de las posiciones individuales, de lo que cada quien haría frente a una situación dilemática, lo que estaba claro es que estábamos frente a un problema de salud pública, ¿no? Y los datos, aún en un contexto de la pandemia, fueron elocuentes. Digo, mostraba el Ministerio de Salud las cifras de los hospitales públicos, casi 40.000 mujeres cada año internadas como consecuencia de los abortos clandestinos, de abortos inseguros, que impactan de la peor manera posible en el sistema sanitario, ¿no? Porque es llegando tarde en mujeres con cuadros infecciosos, con situaciones graves, como vimos en Córdoba hace unas semanas atrás, incluso llevando a la muerte a las mujeres. Yo celebro que Argentina se esté animando a dar este paso una vez más, ojalá que el Senado lo pueda ratificar y que lo pueda convertir en ley, y que de esta manera nuestro país se inscriba en el conjunto de naciones del mundo que han entendido que los derechos de las mujeres son derechos humanos, que merecen una regulación, que merecen su reconocimiento, y que podamos además cumplir con nuestros tratados internacionales. Los órganos de monitoreo nos vienen pidiendo una y otra vez que actualicemos la legislación, que penalizar, que criminalizar
amenazar con la cárcel a la mujer no es la solución, sino una política pública integral. Y creo que este viernes hemos dado un gran paso. Brenda, hablaste de la discusión del Senado. La fecha tentativa es el 29 de diciembre, si se confirman todos los pasos que habrán de darse. ¿Vos creés que la vicepresidenta y la titular del Senado, Cristina Fernández, es una defensora del proyecto? No lo sé, no me siento en condiciones de juzgar o calificarla. Es claro que ella tuvo una posición mientras fue presidenta de la Nación, ¿no? Obstruyendo el debate, pero también es claro que en la última votación ella acompañó, ¿no? Se supone que luego de este cambio de posicionamiento que ha tenido, ella invocó un diálogo con sus hijos que la hicieron cambiar de opinión, que debería acompañar y facilitar un debate en el Senado de la Nación para que ojalá esta vez sí se pueda aprobar y obtenga la sanción definitiva. Pero también, Eduardo, permitime decirte que nosotros aprendimos bastante de nuestros errores y esta vez dimos un debate conjunto, convocando, recibiendo los aportes que distintos senadores y senadoras de diferentes bloques políticos nos estaban haciendo llegar. Y eso nos hace ser optimistas, ¿no? Porque recogimos muchas de sus visiones, las incorporamos al texto, mejoramos, fortalecimos, hicimos más sólido la iniciativa que estamos mandando, y eso ojalá permita que se pueda contar con el número para aprobarlo en el Senado de la Nación. ¿La mayor oposición viene de las iglesias? Me animo a decir que sí, pese a que algunos se enojan cuando los decimos, ¿no? Lo vimos en los invitados que fueron a hablar, que fueron invitados por los diputados, justamente. Allí hubo una gran presencia de actores vinculados con distintas religiones, a instituciones que dependen de estas religiones, y yo no digo que esté mal, digamos, que tengan su propia opinión, ¿no? Pero sí hice mucho hincapié, tanto en la sesión como en la discusión en comisión, de que a lo largo de la historia argentina nos hemos enfrentado a esos dilemas de avanzar en la sanción de leyes que tenían que ver con separar el rol de la Iglesia del Estado, algo tan básico como, por ejemplo, el primer dilema, la secularización de los cementerios. Yo contaba, porque habíamos estado mirando en los registros, cómo desenterraban, por ejemplo, a quienes eran protestantes o a alguien que no se había confesado. Bueno, desde ahí para acá, la historia argentina estuvo todo el tiempo narrada por esa tensión entre el Estado queriendo avanzar en leyes que consagraran derechos y las distintas religiones teniendo una oposición al tema. Yo no juzgo eso, lo que digo es, hay que entender que cuando estamos en el Congreso, sentados en nuestras bancas, estamos legislando para sancionar leyes para todo el país, ¿no? Para un país que tiene como visiones diferentes, gente que profesa diferentes religiones, y que respetar la libertad religiosa es también respetar a través de la sanción de leyes que no impongan creencias, ¿no? Y eso es lo que aquí estamos haciendo, estamos dando una respuesta desde la salud pública, pero sin imponerle a nadie que cambie la decisión de vida o la decisión de fe o la convicción religiosa que pueda tener. Está bien. Como lo que se llama en la jerga el poroteo de los votos en el Senado está muy en una paridad extrema, ¿no? Bueno, nosotros somos optimistas ya a esta altura. Había algunos y algunas senadoras que estaban con dudas y que incorporaron algunos de los cambios que mencionaba recién. Pero bueno, hay que esperar a que ellos empiecen a debatirlo en comisión, a que tengan tiempo real y formal para discutirlo, para analizarlo, para receptar las distintas miradas, y ojalá pronto puedan llevarlo al recinto, ojalá antes de fin de año, para que podamos terminar el 2020 con el cumplimiento de una promesa de vieja data y saldando esta deuda de la democracia. Repito lo que dijo Brenda recién, en el debate de diputados se introdujeron algunos cambios a pedido del Senado para lograr esa comunidad y que el 29, o en la fecha que fuere, la media sanción se convierta en ley en la Cámara Alta. Brenda Austin, como siempre, muchísimas gracias por tu generosidad con este programa. Un abrazo y felicidades.
Gracias a ustedes y un fuerte abrazo. Bueno, quedó atrás el tema comprometido que teníamos por Zoom con Brenda. Bueno, obviamente fue un debate de más de 20 horas, 23 horas, una cosa así, una cosa realmente inédita. Para mí no está bien que debatan tantas horas seguidos. Deberían tomarse cuarto intermedio, porque la gente me da la impresión de que no tiene las neuronas igual a las 12 del mediodía que a las 4 de la mañana. Es natural a cualquier ser humano. Pero bueno, volvamos a los liderazgos, Mario. ¿Qué pensás vos de lo que dijo el señor Fabre acá, el joven Fabre? Abogados. ¿Se puede crear, se puede crecer sin un líder, sin un conductor? ¿Un espacio se puede desarrollar? Bueno, yo me quedaría con dos preguntas, no una sola las que dijiste, porque una cosa es crear y otra cosa es crecer, Sí, ¿no? sí. Creo que las experiencias internacionales demuestran que de modo reactivo, es decir, para reaccionar y para iniciar, las experiencias colectivas o cooperativas sirven. Son muy pocas las circunstancias internacionales que se han institucionalizado en partidos. Podemos en España, es un ejemplo interesante. De alguna manera, parte de los liderazgos estudiantiles en Chile es otra experiencia interesante y no mucho más. Y no mucho más. ¿Tuvo algún que otro liderazgo el movimiento estudiantil chileno también? Claro, claro, por eso digo, son las dos experiencias, entre comillas, que han institucionalizado esa reacción inicial. En circunstancias muy distintas, esto es un proceso interno, lo otro es una escala, yo diría, social, ¿no? Derivada de protestas o crisis de confrontación. Pero salvando la escala, me quedaría con un hecho más significativo, que ni siquiera tiene que ver con un clima de época, y es que desde la perspectiva de la política y por lo tanto de la comunicación política, el hecho más trascendental que representa el cambio de siglo es lo que llama la teoría personalización y que llamo hiperpersonalización. ¿Cuál es la diferencia de la personalización a la hiperpersonalización? Uno es que siempre la política tuvo liderazgos y uno representaba partidos políticos. Hoy es que los partidos políticos no solo no representan, sino que hay liderazgos que se gestan y que el partido político viene después, ¿sí? O los coopta, por caso. Entonces, en esta hiperpersonalización significa que los liderazgos terminan haciendo crujir o tensan la institucionalidad que existe o la acomodan a su gusto. Si uno es gobierno, las democracias iliberales producen esto, o si uno puede ser líder en una estructura partidaria. Perú es un caso extremo, ¿no? PPK, el partido de Pablo Kuczynski, eran las siglas de su nombre. O Colombia, partido de la U, era el partido de Uribe. Y de esto está lleno de ejemplos a nivel internacional. Sin embargo, Argentina no tiene una tradición, aunque la expresión K, en parte, es lo más parecido a un fenómeno como describo. Yo creo que es interesante, siempre celebro la posibilidad de una discusión interna. Creo que el modelo de democracia sin partidos es Perú, el caos, ¿no? La ausencia de la estabilidad, de la previsión. Los partidos políticos en este momento internacionalmente están a la baja, los movimientos, el movimentismo, particularmente Ni Una Menos, es un ejemplo, ya que hablamos de toda la defensa pública que ha tenido la ley del IBE, o la ley, la sanción, la media sanción del IBE, y son ejemplos sumamente interesantes para entender que los movimentismos atraviesan la vida de los partidos políticos, pero que estén atravesadas no significa que haya que solidificar la vida de los partidos políticos. En todo caso, sí me gustaría aportar unas cosas muy local, más allá de que no sigo la realidad. En algún momento, y esto ha sido público, yo estuve en cercanía de algunos de los candidatos en la última elección, pero no estuve en la campaña electoral. De hecho, me opuse a ser parte de una campaña electoral que consideraba perdidosa de arranque. Pero también es cierto que no todas las culpas son del radicalismo ni de los liderazgos de turno, ¿no? Creo que en parte los grandes liderazgos históricos fueron responsables en su momento de la derrota del radicalismo en su momento. Creo que es imposible pensar en que el radicalismo no se haya conmovido por procesos de cooptación del oficialismo provincial a ciertos actores sueltos y no tan sueltos de la política doméstica que representa el radicalismo. Y creo además que, más allá de los problemas de ego, ¿no?, que explican gran parte de la movida partidaria, jamás se puede sacar del análisis lo que ha hecho el radicalismo en el marco, uno, de no discutir si es un partido de centro-izquierda o es un partido de centro-derecha, ¿sí? Yo me quedé con la idea de un partido de centro-izquierda, pero en Córdoba, curiosamente, estuvo siempre más cerca de ser un partido de centro-derecha. Y esto también es interesante que no se discutió más. ¿Quién ordena generalmente esa tensión? Los liderazgos, ¿sí?
Alfonsín en una época, De la Rúa en otra época, Angelos en una época, por citar ejemplos. Y luego no hubo liderazgos ordenadores que definieran esa tensión. Y hay otro elemento muy coyuntural, o de hace poquito en todo caso, que tiene que ver con en su momento Cambiemos y tardíamente Juntos por el Cambio. Es imposible analizar las decisiones de la última campaña provincial sin lo que significó la presión nacional en Córdoba, sin la relación nacional con el gobierno provincial, aunque no es del radicalismo, y además sin la puja que el PRO le generó en la vida interna de la UCR, ¿no? Entonces, yo diría, hay muchos elementos, ninguno de estos niega, y además celebro la posibilidad de un núcleo nuevo que debate estas cosas que en parte no estaban debatidas o estaban ahí ocultas, ¿no? Así que, pero me parece que hay una multicausalidad que explica, en todo caso, más que la debacle, la baja performance del radicalismo. Y digo, ¿por qué no debacle? Porque en esto comparto de que la elección del radicalismo fue la peor, pero si se unan los dos, si se suman los dos dirigentes, no fue tan mala. Y además, yo lo tenía medio de antemano, si hubieran ido juntos, el nivel de competitividad que en ese momento tenían con Schiaretti era muy alto e incluso podrían haber ganado la capital. Entonces, quiero decir, hay muchísimos elementos que explican esa mala performance. Seguimos en el próximo bloque. Nos vamos a la pausa de nuevo. Enseguida regresamos.